Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, chicos. ¿Qué me cuentan? Pues nada, doctora, aquí, pues ya sabes, Alcancé a pasando oír la que tarde. Valero nos ha visto la cara todo el tiempo. Siempre ha sabido cómo hacer una cena romántica, ¿cierto? Sí, dice que él sí sabe cómo, No, Sí, no dije ¿no? cómo, Veo no. que es que, marca que registrada, dice. exacto, que es todo un conocimiento, el vinito, la pastita. Ya vi que Kairi, obviamente, el elemento siempre, la comprensión, el amor es importante, pero el Valero sabe, me quedó clarísimo, ¿no? Sí, sí, muestra su conocimiento a las primeras de cambio, doctora. Exacto, ¿no? Pues ni hablarme, nada más con esa sensación me quedé impactada, chicos, impactada con este conocimiento del hoy y del ahora. Eso es bonito, doctora Es lo que me has Flaquita. enseñado, doctora, el gestal, De plano, aquí y ahora, tiempo presente. exactamente. ¿Me equivoqué? Exacto. Estás en lo correcto. Aplausos, Valero. Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Flaquita, ilústranos el tema del día de hoy. Sí, Pipis. Bueno, el día de hoy nos vas a hablar de la libertad y cómo identificar las cadenas que nos atan. ¿Qué tal? Ándale. Fíjate, esta parte se pone interesante porque casi siempre cuando hablamos de cadenas o toco el tema de qué somos esclavos, ¿no? Como que nos imaginamos algo así horrible, ¿no? No, pues la primera reacción, pues yo no soy esclavo de nadie, ¿no? A mí nadie me pisa, ¿no? Pero ya cuando ahondamos un poquito más y hacemos incluso el ejercicio de simula que pudieras tener algunas cadenas, incluso en alguna parte de tu cuerpo, si así fuera, ¿dónde las sientes, no? ¿Y cuál es la primera respuesta que tú das, no? Esto yo lo he trabajado algunas veces y la respuesta es rápida, no es de pensarle mucho. Y hay quien me dice, yo la siento en la garganta, yo siento una cadena en la cabeza, yo siento una cadena en las manos, yo en los pies. Y aquí les pongo un poco el ejercicio a los radioescuchas. Si tú sientes alguna cadena en alguna parte de tu cuerpo, la primera respuesta y sin pensarle tanto, ¿dónde la sientes? Para que esto nos lleve a la reflexión, sobre todo desde un lado positivo, en el que podemos ahondar qué es lo que está pasando, si yo la siento en la garganta, en esta expresión de mi voz, qué es lo que está pasando, si siento que la tengo en los pies y qué es lo que me está haciendo que yo sienta que la tengo en los pies y que sé que soy libre, pero que no puedo caminar a ningún lado, o la siento en las manos y siento que desde hace mucho tiempo no las puedo ocupar, o antes yo pintaba y ahora no pinto. Por ahí va esta reflexión del día de hoy. ¿Cómo ven, chamacos? Si yo les hago el ejercicio a ustedes, sin que le estén pensando tanto, ustedes sienten cadena en alguna parte de su cuerpo, identificando las cadenas, es el tema del día de hoy. No, Pipis, así como tal, yo creo que no. Pero sí en los pensamientos, por ejemplo. Ahí sí. A ti te pondríamos una cadenita ahí en la cabecita, ¿no? En los Ándale. pensamientos. Ujú, ujú. Ok. Valero. Pues yo siento algunas veces, no unas cadenas propiamente, pero sí un peso enorme en la espalda. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Quizá es lo que a veces también me detiene para hacer algunas cosas. Dicen que también el dolor psicológico o el dolor emocional se refleja en una parte física, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde estás reflejando ese peso o esas cadenas. Así es. Armandux. Yo siento que a lo mejor en los pies, estoy diciendo que a lo mejor que hay algo así como que el humo o sea que como tú bien dices, ¿no? Uno es libre, sabe uno que es libre, pero hay algo como que te frena en algunas ocasiones. Así es. Kairi. Pues yo creo que los pensamientos, Pipi, es lo que más pues nos pesa, ¿no? O sea, tener mil pensamientos y a veces no soltarlos, ¿no? O sea, o creencias, o no sé, Uh-huh. como Uh-huh. que yo creo Ya, que no mi cabeza. liberarte tan fácil de ellos. Manolo. Uh-huh. Yo, el paso, doctora. Uh-huh. Uh-huh. No siento realmente algo que sea así como una cadena o algo que me detenga, no. Uh-huh. Afortunadamente siento libertad absoluta pues de todo, pues. Ya.
Fíjate que aquí, bueno, estamos hablando de algo que evidentemente pues no está ni lo tenemos físicamente, Claro. ni estamos en esa época, ¿verdad? Ujú. En donde hay esa esclavitud. Sin embargo, cuando a mí me tocó hacer este ejercicio, yo descubrí, por ejemplo, que sí, era yo esclava de las tarjetas de crédito, identificando mi esclavitud como tal, ¿no? Claro. Cuando me quise conectar con la abundancia, yo comparto, que es algo que todavía yo identifico como estas cadenas, si hablamos de esta esclavitud moderna, si así la quiero mencionar, me identifiqué cuando quise trabajar esta abundancia, que uno dice, pues yo gano bien, pero ¿por qué no me rinde mi lanita? Y de repente me doy cuenta que estoy gastando un dinero que no tengo, ¿no? O un dinero que no veo, o por qué no me está rindiendo el dinero como yo lo deseo, ¿no? Entonces, si yo te compartiera esta esclavitud, la sentiría a veces en este no retener a veces este dinero que yo quisiera. ¿Por qué? Porque la representaría hoy en estas cadenas de las cuales estoy identificándolas con qué objetivo. Esta es parte de lo que yo quiero hacer reflexión, ¿no? Con todos ustedes, ¿no? En el programa el día de hoy. Identifico las cadenas no con la intención de sentirme atado, sino con la intención de poder hacer un plan del poderme yo liberar. Muchas veces no lo identifico y nada más me quedo en la queja. No me rinde el dinero o no gano lo suficiente o me creo una idea que realmente no es. Cuando realmente lo que tengo que hacer es saber emplear algo o eliminar algo de mi vida que no es necesario y que de alguna manera puedo hacer un plan para liberarme de eso que yo identifico como cadena, que en mi caso sí, lo identifico como tarjetas que me doy cuenta que puedo poco a poquito pues írmelas ingeniando para ya salir de algo que puede uno caer en la trampa de gastarse un dinero que realmente no ves y que crees que tienes de él y que dispones y que te amarras por un año nuevamente, ¿no? Ujú. Mira, ponía el ejemplo y aprovechando el que dices tú, al final he tenido etapas y momentos en mi vida en que he terminado adaptándome a todo. Creo que el asunto a veces de decir, bueno, soy esclavo del teléfono, ¿no? Pues cuando no hay teléfono, pues ni hablar, no hay, te adaptas a que no haya. Cuando Sí. no hay para ciertas cosas, pues te adaptas a que no haya. Y cuando sí hay, pues tratas también de ser consciente y disfrutar lo que sí hay. Entonces, por eso te digo que yo no encuentro algo que diga, no, bueno, yo cuando empecé a ir a la universidad llevaba un coche del año monísimo y tal. Y como a los 2 años, pues ya me iba en camión. Y como al año me iba caminando porque luego ni para el camión. Y así, O ¿no? sea, O sea, hay te cosas, adaptas exacto. sencillamente, no hay algo a lo que te quedes enganchado, digámoslo así, Así ¿no? es. Y entonces creo que esa es una cosa que se vuelve una ventaja. Porque algo de eso que no pudiera sin, eso sí, para mí sí implicaría algo que no te permite tomar otro tipo de decisión más que tener ese tipo de cosas. Llámese, no sé, un teléfono o alguna otra cosa, pues. Por eso ponía Así es. ese ejemplo. Bien, y aquí fíjate, tal vez habría que clarificar un poco más, ¿no? Cuando identificamos esta cadena, es algo que nos resta, que nos pesa, que, como dice Valero, que ya que ya lo cargas, que ya te pone mal, que te esclaviza, ¿no? Y que pudiéramos ponerle un orden a eso y que nos mete en un círculo vicioso y que hay que ver en dónde está este factor que si lo identificamos podemos hacer un plan para salir de esa esclavitud, ¿no? Entonces, si cuando yo conecto, por ejemplo, el pago de mi tarjeta me resta, me genera culpa, me genera peso, a veces hasta si no lo pagas, pues sabes que hay un castigo, ¿no? Y la cosa se hace más grande. Entonces, como el hecho de identificar en dónde está esa esclavitud, muchas veces lo tenemos en casa, ¿no? A veces se puede convertir hasta en un objeto que no hemos querido eliminar, pero que nos está sucediendo una serie de problemas. Ahora sí que te está sirviendo de obstáculo, te está estorbando en tu casa. Es como cuando tienes un coche que no funciona estancado en la cochera de tu casa, pero no lo mueves.
y entonces te acostumbras a estar con él y casi te vuelves esclavo de esa situación y todo lo cambias alrededor de esa situación, cuando uno diría, está fácil, ¿no? La solución es que elimines ese coche que no funciona de la cochera de tu casa. Se dice muy fácil, pero la realidad es que nos lleva años a veces darnos cuenta, primer punto, y segundo, quitarlo de la cochera de tu casa. Claro, claro. Entonces, Israel, ibas a opinar algo, por pero te ahí, vi como que ya ibas. entonces, por No, aquí va la reflexión. ¿Quién más quiere opinar? no, doctor, adelante, adelante. Adelante, adelante, Valero, Bueno, me entonces tienes nada más dinos picado de qué con esa estábamos espalda. hablando. Sí, Déjalo. sí, de que si hay algo que al final de cuentas te estorba, como un Y ahí auto va en y me tu contesta el otro. cochera, Ujú. lo muevas, que no es fácil, ¿no? Ok, continúa, continúa. Continúa, doctor. Vas bien, Valero. Sí, que no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque al final, son, a lo mejor tú lo ves con que es un auto que te regalaron, que te costó el esfuerzo, pero ya no te sirve, ¿no? Pero hay que moverlo porque también ese lugar lo tienes que ocupar de alguna manera, lo tienes que utilizar, o lo tienes que liberar para otras cosas, ¿no? No necesariamente para otro auto. Y además, sabes, una parte que es importante es fuga de energía y de alguna manera no estamos viendo lo que nos está restando. Y Ujú. ya de alguna manera, al no moverlo, ya te acostumbras a verlo y todo lo giras alrededor de eso, ¿no? Sí, ya De hasta lo alguna adornas, manera, ¿no? exacto, o es un espacio del que no dispones, Ujú. o hasta una justificación, ¿no? Yo no me he podido hacer de otro coche porque ya ocupa la cochera el anterior, ¿no? Claro que el anterior, hasta se burlan mis amigos, ¿no? Tengo coche, pero no lo uso, ¿no? Tengo un coche inútil en la cochera, ¿no? Y esto que de alguna manera son objetos, ¿no? Que nos hacen esclavos, yo me pregunto si lo llevamos a nuestra vida, cómo esto repercute en todo lo demás, ¿no? Porque probablemente ese coche que esté estancado en algún lugar, probablemente te lleve a darte cuenta que estás estancado en otras áreas. Es a eso a lo que lo llevo a la reflexión. A veces de estos detalles que son pequeñitos, si tú los llevas al sistema más grande, te puedas abrir a darte cuenta que esto mismo que haces con los objetos lo llevas a otra parte y te estás manejando exactamente igual. Hay fuga de energía, me estoy agotando, me estoy cansando, le estoy apoquinando algo que Que es no un es barril sin productivo. fondo y que no me deja nada, ¿no? Ujú. Sí, es algo Así improductivo, es. ¿no? Ok. Estás muy sabio el día de hoy, Valero. Oye, Pipis, es algo más o menos como lo que estamos pasando ahorita, ¿no? En el caso de la pandemia. Digo, al final de cuentas somos libres, ¿no? Pero como bien dice Manolo, pues te tienes que adaptar. ¿Por qué? Porque si no te adaptas, pues te contagias a tus seres queridos, ¿no? Entonces tienes que, a final de cuentas eres libre, pero tienes que seguir una serie de protocolos pero que es, a final de cuentas, un tipo de adaptación para que pues, no estés encadenado mucho más tiempo, ¿no? Exacto, ¿no? Y aquí estamos hablando, bueno, de una adaptación y también estamos hablando de un cuidado al otro, ¿no? Ya cuando hablamos de una parte de esclavitud, supongamos que ya no hay pandemia y yo me sigo poniendo el tapabocas, ¿correcto? A eso es a lo que yo me refiero con este tipo de esclavitud, ¿no? Es en qué momento yo dejé de hablar, en qué momento yo dejé de expresarme, en qué momento yo siento una esclavitud en donde cuando está presente una persona, yo me callo, me doy cuenta que ya no hablo, que me hago menos, o me doy cuenta que en mi trabajo yo funciono con todos los demás de determinada manera, pero cuando yo llego a mi trabajo, yo siento que se me inmoviliza todo el cuerpo. A eso me refiero cuando hablo de esta esclavitud, ¿no? Que es como ahorita, pues sí, le estamos echando ganas aquí con la pandemia y hay reglas, ¿no? Reglas del cuidado a mi persona y del cuidado a los demás. Porque aquí estamos hablando de una comunidad, no soy yo solo, ¿no? Y aquí cada cabeza es un mundo. Pero supongamos que no hay pandemia y yo me sigo comportando como si estuviera en una pandemia. Eso es cuando hay que identificar mi esclavitud, cuando hay que identificar mis cadenas y saber en qué momento yo las generé, las veo normal y las tengo. ¿Por qué siento que no puedo viajar de un lado a otro? ¿Por qué siento que
que yo pintaba antes maravillosamente y ahora que hice este ejercicio de identificar mis cadenas, las siento en mis manos y no he vuelto a pintar. ¿Desde cuándo yo no he vuelto a pintar? ¿Y por qué? ¿Por qué no he vuelto a realizar mis obras de arte? Porque alguna vez se burlaron, porque alguna vez me hice menos, porque sigo en ese lugar, porque no lo sané, porque lo sigo reforzando. En fin, puedo dar una serie de respuestas que la idea aquí es, a ver, vamos a identificarlas, vamos a quitarlas y vamos a volver a intentar hacer lo que me gustaba hacer, a liberarnos, pues. Claro, claro. Entonces, básicamente, Pipis, podría ser una invitación a observarnos un poquito más para encontrar esas cadenas, no solo haciendo este ejercicio que nos hiciste a nosotros al principio de esta sección, sino en las cosas más cotidianas, ¿no? Como nos decías, si antes pintaba y ahora no pinto, si antes hacía ciertas cosas y ahora ya las dejé de hacer por alguna razón, poner atención en esas cosas, ¿no? Exactamente, y ahora que estamos más tiempo en casa, que hemos aprendido a mirar hacia adentro, que hemos podido observar incluso en nuestro propio cuarto si hay un orden, si hay un desorden, y que esto nos lleva a ver qué tan ordenados o desordenados hemos estado en el pensamiento interiormente, o como ustedes me han indicado, Flaquita y Kairi, esta esclavitud a veces la he sentido en los pensamientos. Entonces, ¿de qué me tengo que liberar para entonces poder emprender algo que no he querido emprender y que yo reconozco que mucha gente en pandemia se ha atrevido a liberarse de muchas cosas que antes no se había atrevido y que incluso han roto creencias y que se han puesto a hacer cosas que antes no se hubieran atrevido a hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Como siempre, una reflexión de este estilo pues nos llevará a un nuevo horizonte, a liberarnos de ciertas cadenas o a darnos cuenta para dónde tenemos que avanzar. Exacto, y aquí ya la idea es empezarlo a llevar a la acción, ¿no? De alguna manera el poder, ¿Por qué te me toca? están dando lata, es que si ustedes vieran aquí a mi querida familia, se dedicó a atarantarme aquí afuera del coche, van a ver. Pero aquí un poquito pues la idea es esa, ¿no? El poder identificarlas para que aprovechemos estos días para poderlo llevar en orden, ¿no? Sobre todo lo que es, lo que más yo he trabajado en consulta ha sido liberar la expresión, ahora que estamos en casa, para mejorar la dinámica familiar, incluso el poder liberar las manos con cosas que nos podemos atrever ahorita a comenzar a hacer en algo que antes no nos habíamos atrevido, ¿no? Mucha gente ha cambiado el giro en la dinámica de sus actividades. Sí, es cierto, es verdad. Es verdad. Muchísimas gracias, Pipis, por Al esta contrario, sección. chicos. Gracias, doctora. Te mandamos un abrazo y te agradecemos, como siempre, estas reflexiones que nos compartes aquí en Al Aire. Al contrario, chicos, gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde.